Son las 11 de la mañana con 49 minutos. Ya está con nosotros Mauricio Aguirre de Tertulia Podcast. Mi querido Mau, Tata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Contento de escucharte nuevamente aquí para que nos cuentes esas historias, todo lo que ha sucedido aquí en León. Y pues a propósito de las lluvias, tocamos madera. Pues dos inundaciones que marcaron la historia de León, ¿no? Es correcto. Cuéntanos, sí. Mi Mau. Claro, muchas gracias, Luis, por la invitación. Pues sí, les voy a platicar un poquito de estas dos pues inundaciones que azotaron. Bueno, han sido varias inundaciones que han pasado por la ciudad de León, pero creo que las más notorias o las más terribles que han sucedido son las de 1888 y 1926. ¿Sí? Vamos a de nuevo, como siempre quiero decir, pues a transportarnos un poquito como era la vida en esos tiempos, en donde pues en 1880 no había automóviles, no había alumbrado suficiente en las calles, la casa en su mayoría era de adobe y pues muchas casas estaban sostenidas solamente por vigas de madera. Entonces, pues bueno, ya ubicándonos con este contexto, vamos a platicarle de estas dos inundaciones que en este 2026 precisamente se cumplen 138 años del 18 de junio de 1888 y 100 años de la inundación del 23 de junio de 1926. ¿Sí? Pero bueno, vamos a empezar. La del 18 de junio de 1888 les voy a platicar un poquito de que esto fue un contexto de que en León, en esa época, llevaba alrededor de 15 días ya lloviendo constantemente. Ante esto, las autoridades pues empezaron a tener como una preocupación y el jefe político de esa época había ordenado a los gendarmes vigilar que los niveles de los ríos estuvieran monitoreados para evitar o para estar alertas o activar una alerta de protección civil, ¿sí? Que hay que considerar que León, pues, en su orografía, pues hay mucha agua, ¿no? Como cualquier ciudad que se establecían al inicio, pues buscaban lugar donde hubiera ríos o donde hubiera mucha agua, pues para subsistir de manera correcta, ¿sí? Entonces, ante esto, pues estaban preocupados, pero el 18 de junio, precisamente alrededor de las 6 de la tarde, una enorme corriente descendió de todos los cerros aledaños o cercanos a Ibarrilla y el agua entró por la zona de Cuecillo, avanzó por el barrio de Santiago y siguió su camino hacia el centro, inundando lo que es también el barrio de San Juan de Dios y llegó hasta casi al barrio de San Miguel. Por ende, en cuestión de horas las calles dejaron de ser calles y se transformaron totalmente en ríos. En algunos puntos de la ciudad donde fue más terrible, el agua alcanzó de 1 y hasta 2 metros de altura, para que se den una idea de la cantidad de agua que pasó por la ciudad ese día. Y bueno, digo, si quieren tener un contexto más real, yo ya lo platicado en algún momento, Luis, están las placas en algunos lados de la ciudad donde se alcanza a ver el nivel del agua que alcanzó en su momento. Uno de ellos está en el Arco de la Calzada, precisamente. Ok. Que se ven dos, hay una plaquita que tiene dos alturas. Una es la del 88 y otra es la de 1926. Como platicaba, pues a fin de cuentas, como la ciudad todavía no tenía alumbrado, pues imagínate lo terrible del momento, que está lleno de agua por todos lados y prácticamente oscuras, pues las personas no sabían con claridad lo que ocurría. Pues solamente escuchaban el estruendo del agua, relámpagos, la gente gritando y pues el crujido de las casas que se empezaban a derrumbar porque como estaban hechas de adobe y algunas sostenidas solo por vigas de madera, pues el agua, las casas no tenían la resistencia para soportar esa presión de agua. Imagínense. que fluyó. Imagínense de adobe, pues las deshacía. Exactamente. ¿No? Y bueno, hay relatos que ahorita les voy a contar de que se lograron recuperar de ese momento, es terrible. Uno de ellos es el escritor Rubén Campos. Y él dice que se encontraba hospedado en una casa de la calle Madero y desde un segundo piso él observaba cómo la corriente arrastraba personas, animales, muebles, roperos y restos de viviendas. Y pues ya cuando lo contó después de cierto tiempo de que vio eso, pues ya la gente leyendo esto dice, no, pues estuvo muy cañón. Y en resumen, en esa inundación hubo más de 2,000 casas que fueron destruidas. Wow. Algunas manzanas se terminaron convertidas en montones de escombro y alrededor de 5,000 familias quedaron en la miseria ante esta situación. Cadáveres se recuperaron 242 y alrededor de 1,400 personas desaparecidas. Entonces estuvo
Estuvo cañón. Fue un evento, es que cañón, ¿no? Fueron varios días de lluvia, ¿no? Por lo que estaba leyendo aquí. Fueron 15 días de lluvia, pero el día de, como quien dice, fue el 18 de junio, cuando ya... Por la noche, la creciente, ¿no? Exactamente, por las 6 de la tarde, la creciente del río, del Ibarrilla, y de los diferentes ríos que llegan a la ciudad, pues se desbordaron totalmente, ¿no? Pero bueno, también dentro de estas cifras, ahí les voy a contar unas 2 anécdotas que están pues escritas o platicadas, que una de ellas fue Vicenta Muñoz, que Vicenta estaba a punto de casarse, pero el 19 de junio, antes de poder celebrar su boda, murió durante la inundación. Cuenta la historia que su prometido recorrió la ciudad buscándolo entre los desaparecidos y finalmente encontró su cuerpo entre las víctimas que habían sido llevadas al Teatro Manuel Doblado. Qué historia tan triste. Ajá, y fue sepultada precisamente en el Panteón de Nicolás, ahí está su tumba. Órale. Y quedó escrito un epitafio que recordaba como aquella joven que había cambiado la corona de desposada por la gloria del paraíso. Se cuenta también muchas historias, ¿no? De, pues sí, la gente que falleció, la gente que a lo mejor nunca le encontraron, ¿no? Su cuerpo, que se lo llevó la corriente del agua y que pues finalmente nunca se supo más de estas personas. Sí, exactamente. Y así hay otras anécdotas como otra que es muy conocida, pues, que ocurrió que en una vecindad instalada en lo que había sido el Mesón de Santa Isabel, que es por la calle Libertad, precisamente, que se puede confundir con el Mesón de las Ánimas, pero estaban en la misma calle. Varias familias subieron a las azoteas pues, buscando el refugio, pero pues no consideran que la humedad había también debilitado la construcción y el techo terminó derrumbándose y pues algunas fallecieron con esta caída. Okay. Entonces estoy aquí en la página de Tertulia, donde justamente dedican este artículo a la inundación de 1888 y hay muchísima información, hay fotografías, son muy impactantes las fotografías de la época, cómo quedó, o sea, es otro lugar totalmente. Es otro lugar. Sí, Luis, estuvo, pero como siempre lo hemos dicho, pues León es una ciudad pues, resiliente y una ciudad es el buscar el cómo sí, cómo ayudar, ¿no? Y hubo mucha ayuda después de esto, ya que se organizaron comedores, asilos, brigadas para rescatar personas, quitar escombros, recuperar cuerpos. La ayuda llegó desde Ciudad de México, Estados Unidos, incluso París mandó cierta ayuda ante esta situación. Sí. Los estudiantes del Colegio del Estado realizaron colectas para recuperar la ciudad. En Pueblo de Hidalgo se organizaron funciones de teatro y ópera para reunir fondos. Incluso en su momento, José Guadalupe Posada, el famoso pintor de la Catrina, realizó grabados relacionados con aquellos grupos de ayuda, porque él tenía su imprenta precisamente aquí en León. Y bueno, ya después platicaremos un poquito de él, que sí me gustaría platicarlos, porque a fin de cuentas después de esta inundación, Guadalupe Posada tuvo que emigrar de nuevo de aquí de la ciudad a Aguascalientes por esta situación, porque se quedó sin su taller de imprenta ante esta situación. Pero luego platicaremos de él, porque sí está bien interesante, porque muchos historiadores, inclusive pues lo que yo he leído y todo, se consideran como los años felices de Posada hasta esta inundación, aquí en León. Oye, ¿sí? Pues mañana es el aniversario de esta inundación, 18 Exactamente, de junio. De los 138 años. Y a raíz de esto, Luis, para terminar un poquito de lo que fue el concepto y de cómo fue la reconstrucción de esta inundación, de este evento pues un poco terrible, se hicieron cosas como que nació la colonia Guadalupe, que es la que está precisamente atrás del santuario de la Virgen de Guadalupe, a través del sacerdote Pablo de Anda. Y ahí se adquirieron terrenos y se levantaron viviendas para todos los damnificados de ese momento. Y también el arquitecto Luis Long, en su momento, que fue muy importante, eso platicaremos también de él, un poquito participó en la construcción y fortalecimiento del malecón del Río de los Gómez, que para comentarles, si ustedes quieren como tener este contexto de lo que hizo Luis Long, ustedes pueden ir caminando por el malecón donde está el Puente Barón y el Mercado República. Sí. Si tú estás caminando por el malecón, pero te pones como quien dice, en la vuelta que te lleva al barrio de La Luz, todo ese bulevar, y ves de frente el Mercado República, si te asomas por el malecón, son todas las fortificaciones o los refuerzos que puso Luis Long para evitar una próxima inundación. Ok. Ahí justamente en ese punto. Precisamente en ese punto, en el Puente Barón, puso esas fortificaciones para evitar que se desbordara el agua en futuras ocasiones. Órale. ¿Sí?
¿sí? Ok. Y de hecho sigue todavía esa fortificación, algunas partes de las fortificaciones todavía se alcanzan a percibir. Bien. Pero obviamente no hizo un trabajo muy bueno, pues, sin embargo, protegió a León muchos años, pero no para siempre, porque aquí es donde viene de nuevo la inundación de 38 años después, la de el 23 de junio de 1926, que es la que ya cumple 100 años. Junio. Junio, que aquí junio. Oye, Mau, vamos a ir a una pausa para que Sí. después del corte nos cuentes ahora de la inundación del 26, porque también en unos días va a ser aniversario de este suceso. No te vayas, por favor. Estamos platicando con Mau Aguirre de Tertulia Podcast. Estamos platicando de las inundaciones que han azotado aquí León. Vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Trión Zenit. Seguimos con más aquí en Trión Zenit, son las 12:02 y estamos platicando como cada miércoles con Mauricio Aguirre de Tertulia Podcast, este portal y este podcast que, bueno, pues se dedica a explorar y a contarnos la historia de nuestra ciudad, de León, Guanajuato. Mau, y hoy estamos platicando de estos dos sucesos, fatales que tuvo León, que fueron estas dos inundaciones. Ya nos platicabas de la inundación de 1888, pero ahora nos cuentas nos vas a contar de la inundación de 1926, 100 años de este suceso. Es correcto, Luis. Y continuando, bueno, ahora vamos a ubicarnos un poquito en la época del 26, que León en ese momento se le conocía como la perla del Bajío, porque ya se había convertido en una ciudad industrial. Ya se empezaba a producir zapatos, artículos de piel, rebozos, sombreros de paja y productos de talabartería. Y todo esto vino, ya lo hemos platicado en un programa anterior, a la incursión del ferrocarril. Okay. Entonces ya por ende las mercancías leonesas viajaban ya a diferentes regiones del país y esto pues fue lo que hizo ese boom en esos 38 años de diferencia, el por qué León creció tanto y resiliente, porque pues fue fatal también, como dices, algo fatal en el 1888. Inclusive empezó como que la gente a confiarse de nuevo, Luis, diciendo como pues no, pues ya pasó eso, ya como que se olvidó en la memoria. Y muchas personas inclusive empezaron a comenzar a construir casas cerca de los cauces o de los arroyos y sin esperar que de nuevo podría pasar un suceso de eso. Claro. Durante la madrugada del 23 de junio de 1926 es cuando pasa esta situación. Los arroyos de Mariches, Machigües, Los Gómez, El Alfaro y Las Liebres comenzaron a desbordarse. ¿Cuáles son estos ríos? ¿Dónde cruzan todos estos ríos? Para poderlos ubicar un poquito, el arroyo del Muerto es el del Cuecillo, Los Gómez es donde chocan, en donde está el Puente Varón, que ya les había comentado, y ahí es donde fue donde todo el agua se empezó a desbordar. Por eso los barrios más afectados pues fue precisamente el barrio del Cuecillo y el barrio de Santiago y parte del centro histórico, bueno, la mayoría del centro histórico. Uh-huh. Fue algo muy similar que la anterior. Creo que la de 1888 se considera que fue un poco terrible, más terrible que la que fue la del 26, pero no le quita que también fue algo muy, muy, muy fuerte. En esta igual vamos a hacer, en estas las calles el agua alcanzó hasta 30 centímetros, en otras llegó 80 centímetros, 1 metro, y cerca del río de Los Gómez, el que les estoy platicando, superó el 1,5 metros. Y donde las personas estaban poniendo sus casas, pues también estaban hechas de adobe y se empezaron a deshacer con la humedad. Un relato que cuenta una mujer que dice que al escuchar crujir las vigas de su casa, despertó a su pequeño hijo e intentó llevarlo hasta la azotea, pero comprendió que pues, no iba a resistir tampoco la azotea y decidió salir a la calle, y aún así con el golpeteo de esta agua que estaba pasando, lograron mantenerse en pie y ponerse a salvo. Claro. Otra historia ocurrió en una vivienda donde, pues, sí es un poco más triste. Una joven cuidaba a su hermana gravemente enferma. El agua llegó hasta la cama. Ella, por tratar de salvarla, la trató de levantar y poner en pie. Sin embargo, pues, la enferma y ella murieron abrazadas por el torrente de agua. Aquí al día de hoy no existe como una cifra completamente precisa de víctimas, pero sí se habla más de 1 centenar de personas fallecidas. Okay. O sea, digamos, en cuanto a destrozos y a víctimas, fue mayor la de 1888, ¿no? Hablabas de 240 víctimas en aquella ocasión.
Sí, Ok. sí fue un poco más terrible. Y yo creo que también ayudó a que, pues, ante esta situación del 88, pues también lo que platicamos de la fortificación que hizo Luis Long, y pues la ciudad a lo mejor no tan preparada, pero pues ya preparó está un poquito mejor preparada para este Claro. tipo de situaciones. O sea que pudo haber sido peor la del 26, Sí, si no se sí, tomaron pudo estas haber sido. medidas. Ok, Esas medidas. ok. Y ese mismo día, el presidente en turno, que era J. Guadalupe Núñez, formó un grupo de vecinos para atender la salud, limpieza y el rescate de la reconstrucción de la ciudad. En su momento, el Palacio Municipal, el Teatro Manuel Doblado, la Plaza de Toros y los templos se convirtieron en refugios. Hubo participación de policías, militares, sacerdotes, comerciantes, obviamente miembros de la Cruz Roja, charros y cientos de ciudadanos, porque pues todos se unieron de nuevo ante esta situación. Una crónica que cuenta una persona es que de los charros que comenté, que ahí vinieron a ayudar, cuenta que un hombre a caballo intentó alcanzar a una mujer que apenas lograba sacar los brazos del agua. Para llegar a la confluencia de dos corrientes, ambos desaparecieron en el remolino y más adelante solamente vieron el caballo salir. O sea, solamente el caballo sobrevivió. Exactamente. Órale. Entonces, sí, o sea, también hay anécdotas que han contado las personas que también no fue algo bonito de recordar, sino fue un suceso también terrible. Sí. En ese momento, pues el gobierno federal también envió recursos para coordinar las obras. Llegaron trabajadores, mulas, arados, escrepas, y porque pues antes no había automóviles y un camión para retirar los escombros. Casi todo era pues hecho pues a mano, ¿no? Con las mulas. Claro. El malecón, pues ante esto, ya es la situación, pues ahora sí ya se tomó más en serio esta situación a una segunda, y fue reparado, recimentado y elevado aproximadamente después de esa situación 1 metro con 20 centímetros. Y también se modificó la confluencia del arroyo del Muerto con el río de los Gómez. Si se fijan, ya no llega directo. Si se fijan, si estamos bajando por la parte para el Cuecillo, ya el río lo que hace es va directo y lo choca como en un triángulo. No chocan directo para evitar que se junten los ríos de golpe. En aquella ocasión del 26 también fueron varios días de lluvia, o digamos que se acumularon estos cauces de los ríos y fue cuando todo se desbordó. Porque hablábamos del 88, que fue un exceso de lluvia. Sí, fueron días de lluvia, Luis, pero sí definitivamente fue más el de que todos los ríos se acumularon y fue al mismo tiempo el desborde de todos de los que les comenté, el de Mahuiches, el del Río de los Gómez, el de Arroyo del Muerto, etcétera, etcétera. Órale. Pues interesante. Entonces, siempre. Sí, esto pasó y pues bueno, ya futuro, como al día de hoy pues ya lo conocemos, pues se tuvieron que construir presas, ¿no? Como la del Palote, que se construyó en 1954 y posteriormente se fueron construyendo otras presas y obras de drenaje que definitivamente es lo que ayudan a evitar una nueva tragedia de la misma magnitud. Eso es en contexto de las dos inundaciones. Y pues yo digo ya para ahora sí que terminar un poquito los temas, Luis, yo creo que sí definitivamente hay que considerar, como tú lo dijiste, y que fue muy asertivo el comentario, es que con las fotos, el León de 1888 y 1926 nada que ver, porque de verdad se destruyó y tuvimos que reconstruir la ciudad con otros tipos de arquitectura, inclusive por eso muchas construcciones del siglo XIX desaparecieron, por ese tipo de cosas. Ahí están las fotografías. Voy a hacer el comercial. Entren a tertuliapodcast.mx y ahí vienen las fotografías, sí, muy impactantes de, pues sí, cómo quedaron las viviendas, la gente. Otra época totalmente, imagínense, 1888. También por ahí hay un croquis, es un mapa, un plano topográfico de la ciudad de León de entonces, y ahí se puede revisar cuál fue, digamos, la zona afectada allá en 1888. Muy buen trabajo de investigación. Felicidades a todo el equipo de Tertulia. Gracias a ti, Luis. Y ya nomás, pues ahora sí que creo que de aquí, sumando, también lo habíamos mencionado en algún momento, Luis, que yo creo que aquí de ahí nace siempre la comparación de León con el ave fénix, ¿no? Porque siempre ha sido una ciudad capaz de resurgir después de haberlo perdido casi todo. Claro. Y pues de verdad es una ciudad resiliente, y yo creo que esto también a nosotros, cuando ya se cumplen 100 años de esta inundación, digo, León se sigue habiendo encharcando o inundando en ciertas partes, pero creo que ya también es un tema de concientización, creo que es la palabra correcta, o advertencia para nosotros que vivimos aquí, que los ríos y arroyos siguen ahí, ellos no van a perder su cauce. Claro.
Pero la cosa es que a veces nosotros, en el ser humano o nosotros como ciudad, si no cuidamos, no echamos basura a la calle, el escombro o cuidamos las alcantarillas que están obstruidas, va a continuar siendo un peligro para la ciudad. Entonces, esto nos recuerda que la prevención no depende solamente de las autoridades, también depende de nosotros el estar como habitantes conscientes de que no tenemos que hacer ese tipo de cosas para mantenernos a salvo. Claro. Oye, también destacar pues esa fuerza de la gente de aquellos entonces, ¿no? Como seguramente a mucha gente le tocó vivir las dos inundaciones y en las 12 ocasiones pues, tuvieron que levantarse y destacar cómo en estas situaciones la sociedad civil es la que pues sale a mover las cosas, las piedras, el lodo, lo que había y lo que había que hacer, porque pues en ese momento no había que tus bombas extractoras de agua, que tus camiones o todo eso, o sea, a mano y a pala seguramente y cargando piedras. Entonces, impactante estas dos historias de las inundaciones de 1888 y 1926. Pues muchísimas gracias, Mau, Aguirre, a todo el equipo de Tertulia Podcast. Felicidades por estas investigaciones y ahí está para que escuchen el podcast con más detalles y con más información y más datos en tertuliapodcast.mx. Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Y bueno, ya no es el final es que mañana se estrena en el Archivo Histórico un documental que se hizo en conjunto con la ayuda del Archivo Histórico y se va a estrenar mañana ahí en el Archivo Histórico porque guste ir. Ahí va a ser presencial y creo que sí vale la pena verlo. Quedó muy padre. Y tiene mucho más relatos de todo lo que platicamos. Seguramente más fotografías, documentos, testimonios. Órale. Entonces, mañana ¿hay alguna hora en específico? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Perfecto. Ahí en el Archivo Histórico. Mau Aguirre, muchísimas gracias. Un abrazo y acá nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ti, Luis. Un abrazo, que estés bien.